¿Qué es ser realtor? ¿Qué hace un agente de bienes raíces? Hoy hablamos de eso. It's on. Realtor, agente, corredor. Los términos se utilizan a menudo indistintamente. I was not confused at all. Aunque todos estos profesionales de bienes raíces tienen licencia para ayudarte a comprar, vender o alquilar una casa, son distintos entre sí, especialmente cuando se trata de sus calificaciones y qué peldaño de la escalera profesional ocupan. Of course. Los agentes inmobiliarios son personas con licencia para ayudar a las personas a comprar, vender y alquilar bienes raíces. En última instancia, son responsables de reunir a compradores y vendedores y se les paga una comisión, generalmente un porcentaje de precio de venta de la propiedad. Deben trabajar para un corredor, broker o una empresa de corretaje. Los agentes son responsables de llevar ofertas y contraofertas entre cada parte junto con cualquier consulta que puedan tener. Un agente trabajará con otro agente cuando se acepte una oferta. También se aseguran de que sus clientes sean plenamente conscientes de cualquier requisito para completar la venta, incluidas las inspecciones de la vivienda, la financiación y las fechas importantes como el cierre. Un corredor de bienes raíces debe haber sido agente de bienes raíces por más de 2 años para poder aplicar a esta licencia, continuar su educación y pasar con éxito otro examen estatal de corredor de bienes raíces. A diferencia de los agentes inmobiliarios, los corredores pueden trabajar de forma independiente e iniciar su propio negocio de corretaje y contratar a otros agentes inmobiliarios o trabajar bajo un broker y ser corredor de bienes raíces asociado. Un agente inmobiliario registrado, realtor, es un agente o corredor broker de bienes raíces con licencia que es miembro de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, National Association of Realtors, NAR. Los miembros deben cumplir con el estricto código ético de NAR. That's what I'm known for. ¿Cómo se pagan los agentes inmobiliarios? Los agentes inmobiliarios trabajan para corredores, brokers o agencias y normalmente se les paga a comisión. Esto significa que reciben un porcentaje del precio de venta de una propiedad. La costumbre es que el vendedor sea el que paga el total de la comisión al cierre del negocio y suele dividirse entre los corredores brokers para las que trabajan los agentes del vendedor y el comprador. Of course. Es mejor utilizar un corredor de bienes raíces o un agente de bienes raíces. I'm here to learn. A menudo la distinción no importará mucho para el comprador o vendedor de una casa. Sin embargo, un corredor de bienes raíces broker tiene más experiencia y conocimiento por el estudio, asignaciones y tiempo en el mercado y por lo tanto no requiere de supervisión directa como un agente de bienes raíces de su corredor, que es el agente de un constructor. Cuando se compra una nueva construcción, el constructor de la casa se considera el vendedor y el agente que representa al constructor se llama agente del constructor. Estos agentes inmobiliarios no son realtors y son exclusivos de este constructor. O sea, no pueden representar a otro vendedor o compradores fuera de la constructora. That means dare you? No. I have not. El agente del constructor siempre tendrá en cuenta el mejor interés del constructor. El agente del constructor tiene en mente su mejor interés, no el suyo. You got it. Su agente inmobiliario trabajará para usted. Su agente inmobiliario se asegurará de que el constructor cumpla con sus promesas. ¿Puedo utilizar un agente inmobiliario para alquilar una propiedad? Yeah. Además de comprar y vender, los agentes inmobiliarios y corredores ayudan a listar las propiedades de alquiler y a encontrar inquilinos elegibles. Cuando se alquila una propiedad, normalmente el dueño de la propiedad pagará una comisión que se divide con el agente de lista y el agente que consiguió el inquilino. That's it. Thank you for coming. Y recuerde, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esa puerta para usted. Muchas gracias.